Muy buenas tardes, Francisco. Me alegra verlo y la verdad que me siento agradecida porque haya tenido en cuenta el saber conocer la historia de la biblioteca desde hace 46 años, que fue cuando yo inicié. Em, yo me llamo Carmen Alicia Tarache, soy nacida en Támara. Mi infancia y la educación para mí fue muy primordial en mi vida, ha sido muy primordial en mi vida, porque debido a la educación integral que ellas nos brindaron y me brindaron a mí personalmente, y terminé mi bachillerato y todo con ellas. Recibí una educación integral basada en principios éticos y morales que me sirvieron para formar mi familia, para formar mis hijos y para trabajar en la biblioteca, más que todo con los niños y los jóvenes que han sido los amores de mi vida. Primero que todo tendría yo que comentarle que la educación en ese tiempo era educación contratada. El coordinador de la educación contratada era el padre Juvenal Parra Mora, y las hermanas también trabajan con educación contratada, pues ellas vieron, yo hice el noveno, en ese tiempo con noveno salí a trabajar. Ellas vieron la necesidad que yo tenía porque mi madre era cieguita y tenía una hermanita por ver que era de 8 años, que prácticamente pues yo ha sido como mi hija adoptiva desde que nació. Mi hermana mayor trabajaba pero muy lejos, entonces ellas vieron que yo tenía esa responsabilidad y me colaboraron para que yo trabajara, pero porque vieron también la necesidad del colegio tener una bibliotecaria. En ese tiempo la bibliotecaria era la hermana Elvia Torres. Ella trabajaba voluntariamente porque ella era la profesora de religión. Veía la biblioteca porque quería colaborar. Además también los docentes se turnaban. Ellos un día le tocaba a un docente, otro día al otro. No había bibliotecaria de planta. Ellos pudiendo gestionar, el padre Juvenal Parra Mora pudiendo gestionar y darle la bibliotecaria de planta, pensaron en mí y me colaboraron. De esa manera entré yo a trabajar ahí. Un trabajo que adquirí por necesidad, pero cuando yo entré, entonces ya me di cuenta que los libros, que los niños, que los estudiantes, más que todo las niñas, porque yo entré trabajando con el colegio, era femenino, con las hermanas. En el seminario había otro bibliotecario que era, y en la concentración Horacio Perdomo, que era la primaria, también pertenecía a la presentación, entonces también manejaba yo la biblioteca de la primaria. Eso me motivó mucho porque, o sea, uno ve en los niños como la inocencia, los niños como el querer. En ese tiempo les gustaba la lectura a los niños, ¿sí? Los jóvenes también leían bastante porque la tecnología todavía no había llegado, sí. Entonces los libros eran muy útiles para los niños. Eso tocaba, era inclusive en grupos hacer los trabajos porque no había libros suficientes tampoco, ¿sí? La consulta era diaria, eso se trabajaba hasta las 7 de la noche, con el internado, había internado, el internado si eran de 80, 90 niñas, ellas también deberían de hacer los trabajos ahí en la biblioteca, entonces era un trabajo muy dispendioso. Al principio para mí fue dificultoso porque me tocó, siendo yo alumna, ser compañera de trabajo de los docentes, mis docentes, ¿sí? Entonces, menos mal que ellos me colaboraron también junto con las hermanas como para motivarme más, porque uno siendo estudiante como que no va a sentirse igual, ¿no? A estar con los compañeros que son ya docentes y eran los maestros de uno. En ese tiempo era o sea, muy amplia la consulta, lo poco que podía hacer lo hacía era concursos de lectura, que esos concursos de lectura o que leyera más obras literarias, lo apremiábamos en la clausura, ¿sí? Eso se podía hacer, pero mi trabajo en los momentos que me queda libre
Oriento a los estudiantes en sus trabajos, en sus actividades, en cómo hacer una cartelera, en cómo hacer un letrero. En los favores que me pidan y que estén a mi alcance, yo les colaboro. La biblioteca empezó así con pocos libros, ¿no? Sí, me acuerdo mucho que existen los libros, las enciclopedias de temas, las enciclopedias de Monitor, las enciclopedias de Salvat, los libros de español de Lucila González de Chávez, que esos todavía, los de libros de sociales, todo las historias de Julio César García, que son historias como de Colombia, como muy amplias ante la historia colombiana. Y también hay unos libros que llamaban Los Primitivos, que también hablaban mucho de las razas indígenas y todo, y sus costumbres, y esos eran libros muy interesantes. De todo había, de todas las áreas habían, sí, ¿para qué? Muy pocos, pero habían de todo, inclusive como la modalidad era promoción social, habían libros de la modalidad, como de salud, agropecuarias, culinaria, educación sanitaria, administración del hogar, y entonces, o sea, había material de todo, manualidades, tejidos, ¿sí? Habían de todo ese material porque la énfasis era en promoción social. Habían talleres de tejidos a máquina y la sala también de modistería, donde nosotros aprendimos a hacer trazos básicos de falda, de blusa, de pantalón, para mujer, ¿no? Más que todo para mujer. Era todo las confecciones que se hacían de modistería. Sí, y tejidos y el dechado con todas las muestras que uno podía tener para hacer manteles, servilletas, todo lo que uno quisiera hacer, sí. Y en crochet y en 2 agujas y el punto de cruz, muy necesario que hacíamos manteles en punto de cruz. Entonces también tenía yo material para todo eso aquí en la biblioteca, sí. Sí, y como las hermanas, ellas eran las que dirigían esa modalidad. Entonces, ellas cuando se fueron, pues ya continuó siendo promoción social, pero no se dictaba en esas áreas, ¿sí? Se dictaba solamente proyectos productivos, pero el título sí duró varios años, yo creo que hace como 4 años hasta ahora lo cambiaron, o 3 años, porque la modalidad siempre era promoción social, pero muy interesante, o sea, la niña que saliera graduada y no se iba a la universidad podía defenderse en la vida, sí, porque ella ya sabía algún arte, Llegaban a la biblioteca y yo, pues de todas formas, para mí los niños han sido como mis hijos, ¿no? Entonces los he tratado siempre con afecto, con cariño, en lo que les pueda yo colaborar, les colaboro. En ese tiempo, como que se les podía dar hasta la página, ¿sí? De lo que necesito tal trabajo. También tenía un fichero, ¿no? Que ellos manejaban el fichero y decían, me hace favor y me presta tal libro, me daban la bibliografía para prestarle el libro. También se manejaba el carnet para prestarle el libro al niño. Sí, ahora lo manejo solamente para obras literarias porque el colegio no ha dado carnet. Pero siempre hemos manejado, o sea, hemos tenido organizado de esa manera, he tenido organizada la biblioteca, tratando de llevar un mejor orden, ¿sí? Para que también cuando se preste un libro uno también sepa quién lo tiene, ¿sí? Y que lo cuiden y que también se tiene su misión, su visión, el reglamento interno de la biblioteca también se maneja, ¿sí? Todavía lo manejo. Pues la diferencia es por la tecnología, ¿no? Porque ahora los niños todo es celular, todo es el computador, todo es el internet, no le dan el valor que tiene el libro, ¿no? Ellos también, no es mucho lo que les va a ir bien, porque ellos solamente copian y pegan, mas no leen. En este momento, un niño de 10º y 11, muy pocos saben sacar una idea principal o una conclusión, porque se les facilita mejor la tecnología. En cambio, en un libro hay que leer para resumir, ¿sí? Y sacar lo más importante.
eso ya casi poco lo hacen. Y muy pocos docentes utilizan los libros. Pues yo los hago utilizar cuando vengan aquí, vienen acá, que internet, que eso, lo otro, yo veo ese tema, qué tema tienen los niños, y trato de hacer utilizar los libros. Pues el cambio es prácticamente como muy grande, ¿sí? Porque ahora la disciplina es diferente. En el tiempo que iniciamos era en completo silencio y uno manejaba a los estudiantes en completo silencio y ellos obedecían. Hoy en día es como difícil decirles que en completo silencio porque ellos ya tienen como que muchos derechos y que sí, y se acogen a que por qué no pueden hablar, que por qué no pueden hacer tal cosa en biblioteca, ¿sí? Pues yo, como soy antigua, pues yo trato de continuar con mi metodología que tengo, ¿no? A algunos niños les gustará, a otros niños no les gustará, pero sí he visto el cambio bastante radical. El papel de ellas ha sido muy grande, porque iniciando que ellas fueron las pioneras de la educación en Támara, que duraron en el tiempo de la violencia del 50, que fueron las únicas que enfrentaron la realidad de la vida en este pueblo, y ellas siempre han querido, o como Juan también se educó, yo creo que con ellas, el bien de los niños, de los jóvenes, de los adultos, de los ancianos. ¿Sí? Ellas solamente no se enfocan solamente en esto, en trabajar con los solos niños o con los solos jóvenes. Ella, en la parte cultural, que es la biblioteca, en la parte cultural está la biblioteca, nosotros tratábamos de dejarla municipal, porque en ese tiempo tampoco no había biblioteca municipal. Entonces, aquí venían, los que quisieran venir a prestar un libro y a llevarlo para la casa se le prestaba, con documento de identidad, pero a veces fotocopia porque no se podía pedir el documento, ¿sí? En tal original. O la firma, uno conoce a la gente y sabe a quién le presta los libros y eso. También los jóvenes que estudian en universidad, los del SENA, ¿sí? Todos, pues la consulta era amplia, ¿no? Pues ahora como que más enfocada como para el estudiante porque ha sido muy restringida últimamente, ¿eh? Pero las hermanas de la presentación, la verdad que ha sido una pérdida grande para el municipio, porque hasta los valores se han perdido. Más respetan a una persona religiosa que a un civil, que a una persona común y corriente. Sí. Entonces, la cultura no es que haya progresado, ni haya estancado, pero sí va lentamente, muy lentamente. Las hermanas aquí desempeñado un papel demasiado amplio, importante para cada uno de los tamareños y no tamareños, porque aquí había internado gente de Arauca, de Yopal, de los diferentes municipios de Casanare, también de Tame, de otros, hasta de Bogotá, Cundinamarca, también venían muchas muchachas de Cundinamarca aquí a estudiar, sí, vocaciones religiosas y sacerdotes, y han salido más que hermanas de la presentación, sí.